Existe un instante silencioso, casi imperceptible, en el que el alma parece recordar algo que la mente aún no comprende. Es como un eco lejano, una intuición que surge sin previo aviso, invitando a reflexionar sobre aquello que yace más allá de lo visible. En este sutil punto de conciencia, donde el pensamiento se ralentiza y la percepción se expande, surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. ¿Quiénes somos, en realidad, más allá de las formas transitorias que habitamos? Según los principios revelados por Allan Kardec, la existencia no se limita a lo que los sentidos físicos pueden percibir. Existen leyes que operan silenciosamente, guiando a cada espíritu por caminos que, a primera vista, pueden parecer aleatorios, pero que, en esencia, obedecen a una lógica profunda y justa. Nada sucede sin causa, nada se pierde, todo se transforma, todo enseña, todo dirige. Al observar atentamente nuestra propia vida, es posible percibir patrones recurrentes, inclinaciones que surgen desde temprana edad, reacciones que parecen aparecer incluso antes de la elección consciente. ¿Por qué ciertas situaciones se repiten, incluso cuando deseamos evitarlas? ¿Por qué ciertas cualidades se manifiestan con facilidad, mientras que otras requieren un esfuerzo constante? ¿Son simplemente el resultado del azar o reflejos de algo más profundo, inscrito en la esencia misma del espíritu? La doctrina espiritista nos invita a considerar que llevamos dentro de nosotros las huellas de experiencias pasadas, lecciones acumuladas a lo largo de un camino que no se limita a una sola existencia. Estas huellas no se presentan como recuerdos claros, sino como tendencias, sensibilidades, impulsos y resistencias. Moldean sutilmente nuestra forma de pensar, sentir y actuar. ¿Y si lo que consideras tu personalidad es en realidad la expresión temporal de un estado evolutivo del alma? ¿Y si tus fortalezas y debilidades no son limitaciones permanentes, sino oportunidades cuidadosamente diseñadas para tu crecimiento? En este contexto, la comprensión de los arquetipos deja de ser un mero ejercicio intelectual para convertirse en una herramienta de observación espiritual. Pueden entenderse como manifestaciones de la conciencia, patrones que reflejan etapas de aprendizaje y experiencias vividas por el espíritu en su camino. No son máscaras impuestas, sino espejos que revelan aspectos internos que exigen reconocimiento. Cada inclinación, cada deseo, cada conflicto interno puede contener un mensaje. La vida, entonces, ya no se presenta como una sucesión de eventos inconexos, sino como un campo organizado de experiencias, donde cada situación tiene un propósito educativo. El sufrimiento, a menudo malinterpretado, deja de ser un castigo y pasa a ser visto como un mecanismo de reajuste. La alegría, a su vez, revela momentos de armonía entre el espíritu y las leyes que lo rigen. Pero para comprender este orden se necesita una perspectiva que vaya más allá de la superficie de los acontecimientos. Una perspectiva que no se centre únicamente en el efecto, sino que busque la causa. Una perspectiva que reconozca que lo que se manifiesta externamente tiene su origen en el interior. ¿Con qué frecuencia juzgamos al mundo sin antes comprendernos a nosotros mismos? ¿Con qué frecuencia buscamos respuestas fuera de nosotros, cuando la raíz del problema reside silenciosamente en nuestra propia conciencia? La propuesta que aquí se plantea no es ofrecer respuestas prefabricadas, sino abrir un camino de introspección. Una invitación a la observación sincera, a la escucha profunda, al reconocimiento de que existe una inteligencia superior que guía la vida, respetando el libre albedrío, pero sin abandonar jamás el propósito evolutivo de cada espíritu. A medida que avanzamos, se hace posible percibir que no estamos aislados. Existe una conexión constante entre los planos material y espiritual. Los pensamientos, las emociones y las actitudes no se limitan al cuerpo físico, repercuten, influyen y son influenciados por dimensiones más sutiles de la existencia. Esta interacción, aunque invisible a simple vista, es una parte esencial de la realidad. Y quizás lo más importante no sea comprenderlo todo de inmediato, sino permitirse sentir que hay algo más allá de lo que se ve. Permitirse cuestionar, reflexionar, observar, porque es en este movimiento silencioso donde la conciencia comienza a expandirse. Y cuando eso sucede, surge una nueva perspectiva, no como una respuesta definitiva, sino como el comienzo de una comprensión más profunda de uno mismo y de las leyes que rigen la vida. Y es precisamente a partir de este punto que algo en tu interior puede empezar a cambiar, sin que aún sepas exactamente cómo. A medida que la conciencia se abre a esta realidad más amplia, ocurre algo curioso. Lo que antes parecía común empieza a revelar señales, patrones y repeticiones que ya no se pueden ignorar fácilmente.
Situaciones cotidianas aparentemente sencillas adquieren un significado diferente, como si ocultaran mensajes silenciosos que esperan ser reconocidos. Consideremos, por ejemplo, esos momentos en que reaccionamos de forma desproporcionada ante algo insignificante, una palabra, una mirada, una ausencia, y de repente surge una incomodidad que no se explica únicamente por el momento presente. ¿De dónde proviene esta intensidad? ¿Por qué ciertas experiencias nos afectan tan profundamente, mientras que otras pasan casi desapercibidas? Según las enseñanzas de Allan Kardec, estas respuestas no se encuentran únicamente en el presente. A menudo son ecos de experiencias pasadas, impresiones que el espíritu atesora y que se manifiestan al encontrarse con circunstancias similares. Lo que sientes hoy puede que no haya comenzado hoy. Así pues, lo que llamamos una reacción puede ser, de hecho, una revelación. También existen encuentros que parecen cargados de significado desde el primer momento. Personas que llegan sin previo aviso, pero que inspiran confianza inmediata. O, por el contrario, provocan resistencia sin razón aparente. ¿Cómo explicar esta afinidad o este rápido distanciamiento? ¿Es mera coincidencia? ¿O existen vínculos previos que resurgen de nuevas formas? La vida cotidiana, si se observa con atención, está llena de estas señales. Un camino que se cierra inesperadamente, obligándote a cambiar de dirección. Una oportunidad que surge justo cuando parecía no haber salida. Un desafío que se repite hasta que algo en tu interior finalmente se transforma. Nada de esto es casualidad. Las leyes espirituales operan con precisión, incluso cuando no se perciben. Cada elección genera consecuencias, no como castigo, sino como la continuación natural de un proceso. Cada pensamiento cultivado nutre estados internos que, tarde o temprano, se reflejan externamente, y cada actitud adoptada construye, poco a poco, la realidad que se experimenta. Pero hay algo aún más profundo. Lo que sucede no siempre es solo el resultado de esta vida. Existen experiencias que trascienden el presente, conectando historias, vínculos y lecciones que el espíritu lleva consigo. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto conoces el origen de tus propias inclinaciones? ¿Cuántas veces has sentido miedo sin entender exactamente de qué se trataba? ¿O una intensa necesidad de control, reconocimiento, afecto, como si algo dentro de ti intentara compensar una antigua ausencia? Estos movimientos internos no son defectos, son pistas, indicios de algo que busca ser comprendido, integrado y transformado. Sin embargo, cuando la atención se centra únicamente en el plano material, estas manifestaciones se interpretan fácilmente como casualidad, una personalidad fija o mera circunstancia, y así el ciclo se repite. El mismo dolor, el mismo patrón, la misma dificultad, reaparecen bajo nuevas formas, hasta que finalmente se reconoce su origen. La doctrina espiritista nos invita a ampliar esta perspectiva, comprendiendo que la vida no se limita a sucesos aislados, sino que es un proceso continuo de aprendizaje. Y en este proceso, nada es inútil. Cada experiencia tiene valor, cada desafío conlleva un propósito. Esto no implica la ausencia de libertad. Al contrario, el libre albedrío es uno de los fundamentos de este camino, pero opera dentro de un marco de leyes que garantizan que cada elección produzca efectos coherentes con su naturaleza. Y entonces surge una comprensión más sutil. Quizás lo que enfrentas hoy no sea solo un obstáculo, sino una oportunidad cuidadosamente planteada para que algo dentro de ti evolucione. Quizás esa dificultad recurrente no sea un error cometido en el camino, sino una parte esencial del mismo. Quizás aquello que evitas es precisamente donde reside tu mayor aprendizaje. Si eso es cierto, entonces la forma en que ves tu propia vida necesita cambiar, ya no como alguien que sufre sucesos aleatorios, sino como un espíritu que participa activamente en un proceso mayor, donde cada detalle tiene significado. Este cambio de perspectiva no se produce de inmediato, requiere reflexión, paciencia y la voluntad de mirarse a uno mismo con honestidad. Requiere reconocer que no todo lo que sentimos puede explicarse por lo que vemos en el presente, pero poco a poco las cosas empiezan a encajar. Los acontecimientos dejan de ser meros acontecimientos, se convierten en señales. Las emociones dejan de ser meras reacciones, se convierten en mensajes, y la vida, antes fragmentada, comienza a revelar una coherencia silenciosa. Sin embargo, queda una pregunta esencial, una que quizás ya estés empezando a sentir. Si todo tiene una causa, si hay leyes que operan más allá de lo que vemos, si los vínculos se extienden más allá de una sola existencia, entonces, ¿quién eres tú dentro de este proceso?
¿Y qué es exactamente lo que tu propia experiencia intenta mostrarte, sin que aún te hayas dado cuenta del todo? Cuando la mirada se profundiza y ya no se conforma con las meras apariencias, comienza a emerger una nueva percepción, como si un orden silencioso se revelara tras todo lo que antes parecía disperso. No se trata de algo impuesto desde fuera, sino del reconocimiento gradual de que la vida sigue principios constantes, aunque invisibles a la observación superficial. Según los principios establecidos por Allan Kardec, el universo no se rige por el azar, sino por leyes que operan con precisión y justicia. Entre ellas destaca la ley de causa y efecto, que no actúa como mecanismo de castigo, sino como instrumento de equilibrio y aprendizaje. Todo lo que el espíritu piensa, siente y hace genera consecuencias que regresan, no para condenar, sino para enseñar. Y quizás sea en este punto donde la comprensión comienza a profundizarse. No solo las acciones visibles producen efectos, sino también los pensamientos y emociones silenciosos que se cultivan en nuestro interior. Aquello que no se expresa con palabras sigue vibrando, influyendo y construyendo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las situaciones que vives hoy comenzaron como un pensamiento recurrente en el pasado? ¿Cuántas emociones que perduraron en el tiempo terminaron moldeando las circunstancias externas? Y, aún más importante, ¿cuántas decisiones aparentemente insignificantes contribuyeron a dar forma a caminos enteros? Desde esta perspectiva, el pensamiento deja de ser algo efímero y adquiere un papel creativo. No solo interpreta la realidad, sino que participa en su construcción. Cada idea cultivada, cada juicio sostenido, cada expectativa generada, establece una armonía que atrae experiencias compatibles. Y así, el mundo invisible comienza a revelarse como menos distante de lo que se imaginaba. Existe una interacción constante entre los planos espiritual y material. Los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, se influyen mutuamente a través de la afinidad de pensamientos y sentimientos. Esta influencia no se produce de forma imponente, sino mediante la sintonía. Donde hay similitud vibracional, hay cercanía. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Qué tipo de influencia has estado atrayendo hacia ti? Cuando cultivas pensamientos de serenidad, comprensión y equilibrio, creas a tu alrededor un entorno propicio para la presencia de conciencias que comparten esa misma armonía. Pero cuando permaneces en estados de rebeldía, miedo o desánimo constante, te conectas con frecuencias similares, intensificando esos mismos estados, no como castigo, sino como consecuencia natural de una ley simple. Lo semejante atrae a lo semejante, y entonces, lo que antes parecía ser simplemente un estado emocional, se revela como parte de una dinámica más amplia, donde los mundos interior y exterior están profundamente conectados. Pero aún hay otra capa en esta comprensión. El espíritu no evoluciona instantáneamente, sigue un camino gradual, acumulando experiencias, desarrollando virtudes y confrontando sus propias imperfecciones. A lo largo de este viaje, atraviesa diferentes estados de conciencia, experimentando diversas maneras de percibir e interactuar con la vida. Estos estados pueden entenderse como expresiones momentáneas de un proceso más amplio. En ciertos momentos, el espíritu manifiesta sabiduría. En otros, se enfrenta a sus propias limitaciones. A veces actúa con valentía, otras veces vacila ante lo desconocido. Y esto no representa una contradicción, sino un movimiento, el movimiento de alguien que está aprendiendo. Pero, ¿reconoces estos cambios en ti mismo? ¿O sigues identificándote únicamente con una versión fija de quién crees ser? La tendencia humana es definirse mediante etiquetas, historias y características aparentes. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, comprendemos que el ser es mucho más amplio que cualquier definición momentánea. Se encuentra en constante transformación. Y quizás sea precisamente por eso que surgen ciertas experiencias, para ampliar lo que aún es limitado. Cuando una situación pone a prueba tu paciencia, ¿es simplemente un inconveniente o una invitación a cultivar una virtud que aún no se ha desarrollado por completo? Cuando alguien despierta en ti sentimientos difíciles, ¿es simplemente un conflicto o una oportunidad para comprender algo que aún no has asimilado? La vida, entonces, pasa a ser vista como un campo de aprendizaje continuo. Nada es inútil, nada es permanente, todo puede transformarse. Pero esta transformación requiere concienciación, requiere que la persona deje de reaccionar automáticamente y comience a observar. Que no solo note lo que sucede, sino también cómo reacciona ante ello. Que identifique patrones recurrentes, no para culparse, sino para comprender. Y en este proceso surge una nueva responsabilidad,
Si los pensamientos generan efectos, si los sentimientos crean conexiones, si las acciones construyen caminos, entonces cada momento adquiere significado. Cada elección, por pequeña que parezca, forma parte de algo más grande. Y quizás la pregunta más profunda no sea solo comprender estas leyes, sino empezar a vivir de acuerdo con ellas de forma consciente, porque a medida que esta percepción se fortalece, algo se transforma en la forma de existir. La vida deja de ser simplemente vivida y comienza a ser comprendida. Y es en este punto donde comienza una nueva etapa, más tranquila, más profunda, pero también más auténtica, donde el espíritu empieza a percibir no solo lo que experimenta, sino también por qué lo experimenta. Y esta constatación apenas comienza a revelarse. A medida que esta comprensión se profundiza, resulta cada vez más difícil sostener la idea de que la vida transcurre de forma aislada, como si cada experiencia estuviera desconectada de un todo mayor. Llega un punto en que las coincidencias comienzan a acumularse de tal manera que dejan de parecer accidentales. Pequeños sucesos, antes ignorados, empiezan a formar una secuencia coherente, como piezas de un mecanismo que funciona silenciosamente. Según la visión estructurada de Allan Kardec, la existencia trasciende la materia, y el espíritu, al transitar por diferentes experiencias, lleva consigo no solo las lecciones aprendidas, sino también las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Esto significa que lo que hoy se manifiesta como circunstancia puede tener su origen en decisiones que no pertenecen únicamente al momento presente. Y es en este punto donde la comprensión comienza a ser inevitable. Consideremos situaciones sencillas. Un entorno donde nos sentimos inexplicablemente incómodos, incluso sin razón aparente, o ese momento en que, ante una decisión, algo en nuestro interior parece advertirnos, como una voz silenciosa que no se explica con la lógica inmediata. ¿Cuántas veces hemos ignorado esa señal? Y luego nos hemos dado cuenta de que contenía una guía que solo comprendimos más tarde. Estas percepciones no surgen por casualidad. Pueden ser manifestaciones de una sensibilidad que trasciende los límites de la percepción física, una forma en que el espíritu reconoce patrones que la mente consciente aún no ha comprendido, pero hay algo aún más profundo. No todas las experiencias comienzan en el momento en que se viven. Algunas son reencuentros, otras continuaciones, relaciones que parecen intensas desde el principio, conflictos que surgen sin causa aparente, sentimientos que se imponen con fuerza inesperada. Todo esto puede reflejar vínculos que trascienden una sola vida, lazos que se crearon, se interrumpieron o se malinterpretaron y que regresan, no como una repetición sin sentido, sino como una oportunidad para reajustarse. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas de las personas que se cruzan en tu camino hoy ya han formado parte de tu historia anteriormente? Esta posibilidad transforma por completo nuestra visión de las relaciones. Lo que antes se consideraba casualidad empieza a tener un propósito. Lo que parecía injusto comienza a revelar un significado más profundo, aunque al principio resulte difícil de aceptar. Pero no se trata solo de relaciones. También hay caminos que se abren y caminos que se cierran. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo ciertas oportunidades desaparecen precisamente cuando más insistes en perseguirlas? ¿O cómo, en otras ocasiones, algo surge sin esfuerzo, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse? Estos movimientos pueden reflejar ajustes más profundos, direcciones que no se imponen, sino que guían el espíritu hacia las experiencias necesarias para su desarrollo. No todo lo que se desea contribuye al crecimiento, y no todo lo que se pierde representa realmente una pérdida. Este cambio de percepción suele ser desconcertante, porque requiere abandonar la idea del control absoluto. Requiere reconocer que existe una inteligencia superior en juego, respetar las decisiones individuales, pero asegurar que cada experiencia contribuya al aprendizaje. Y en ese momento, algo empieza a intensificarse. Si las experiencias tienen causas más profundas, si los vínculos trascienden el tiempo, si los caminos se ajustan según las necesidades evolutivas. Así pues, la vida no solo se vive, sino que se construye continuamente, en niveles que no siempre son visibles. Y esto conlleva una responsabilidad que ya no se puede ignorar. Cada pensamiento que cultivamos influye en este proceso. Cada emoción sostenida alimenta las conexiones. Cada acción genera consecuencias que se extienden más allá del momento inmediato. Nada se pierde, nada se disuelve sin dejar rastro. Y entonces, lo que antes parecía ser simplemente una sucesión de días, comienza a revelar una continuidad que abarca el tiempo. La noción misma de principio y fin se transforma. Desde esta perspectiva, la muerte deja de ser un final y se convierte en una transición.
La vida, a su vez, ya no se limita a una sola existencia y pasa a entenderse como un ciclo continuo de aprendizaje. Pero esta comprensión no está exenta de consecuencias. Exige que uno afronte su propia trayectoria con mayor profundidad. Hay que reconocer que los retos a los que nos enfrentamos no son aleatorios. Hay que aceptar que las experiencias vividas están directamente relacionadas con lo que el espíritu necesita aprender. Y quizás el aspecto más desafiante, comprender que la transformación no depende solo de lo que sucede externamente, sino principalmente de lo que se cultiva internamente. En este punto, la percepción ya no puede volver a su estado anterior, porque algo se reveló. Una conexión que antes no era evidente está empezando a hacerse clara. Una lógica que antes parecía lejana, ahora se manifiesta en la vida cotidiana. Y entonces surge una inquietud silenciosa, pero imposible de ignorar. Si todo esto es real, si hay continuidad, si cada experiencia tiene un propósito, ¿qué es exactamente lo que tu vida está intentando ajustar en este momento? Y aún más, ¿qué es lo que necesitas transformar en tu interior para que finalmente se produzca este cambio? Cuando esta comprensión alcanza cierto grado de madurez, ya no es posible sostener la antigua visión fragmentada de la existencia. Lo que antes se percibía como sucesos aislados comienza a alinearse en una secuencia lógica, casi inevitable, revelando que la vida no solo ocurre, sino que también responde. Responde a lo que se pensó, a lo que se sintió, a lo que se eligió, incluso cuando esas elecciones se hicieron en momentos olvidados por la memoria actual. Según los principios establecidos por Allan Kardec, el espíritu no es una creación momentánea, sino una conciencia en continuo desarrollo, que atraviesa múltiples experiencias con el fin de aprender, corregirse y perfeccionarse. Y en este camino, nada de lo vivido se pierde. Todo regresa, no como una repetición vacía, sino como una oportunidad para comprender. Y es precisamente en este punto donde la percepción se transforma irreversiblemente. Esa dificultad que parecía injusta comienza a revelar una correspondencia con patrones internos aún no superados. Esa relación conflictiva deja de ser vista simplemente como un conflicto externo y empieza a entenderse como un reencuentro necesario, donde algo necesita resolverse. Esa sensación de vacío, antes atribuida a circunstancias externas, se revela como una llamada a reconectar con algo más profundo. Ya nada puede analizarse únicamente desde la superficie. Porque, a medida que la conciencia se expande, se hace evidente que cada experiencia conlleva un propósito específico dentro de un proceso más amplio. Pero esta comprensión no surge de forma cómoda. Exige abandonar la posición de víctima de las circunstancias y asumir el rol de participante activo en la propia trayectoria. Exige reconocer que, de alguna manera, existe una conexión entre lo que se experimenta hoy y lo que ya se ha construido, consciente o inconscientemente, a lo largo del tiempo. Y entonces surge una de las revelaciones más impactantes. No es el mundo lo que necesita cambiar primero, sino cómo te posicionas dentro de él. Este cambio de perspectiva altera por completo la forma en que uno interpreta la realidad. Si antes el sufrimiento se consideraba algo que debía evitarse a toda costa, ahora puede entenderse como un mecanismo de ajuste, una oportunidad para la transformación. Si antes las pérdidas se interpretaban como fracasos en el camino, ahora se ven como redirecciones necesarias. Y eso no elimina el dolor, pero eso le da sentido. Y cuando hay significado, existe la posibilidad de evolución. Al mismo tiempo, comienza a consolidarse otra percepción. Los vínculos entre los seres no son casuales. Existen conexiones que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Lazos que se forman a través de experiencias sucesivas y que siguen influyendo en encuentros, despedidas, afinidades y rechazos. Nunca estás completamente solo. Incluso cuando crees estar aislado, hay influencias a tu alrededor. Pensamientos que conectan, sentimientos que resuenan, presencias que se acercan por afinidad. El mundo invisible no está distante, interactúa constantemente con el visible. Y esto aumenta aún más la responsabilidad, porque no se trata solo de lo que haces, sino de lo que cultivas internamente. Cada pensamiento cultivado refuerza una dirección, cada emoción repetida consolida un estado, cada elección reafirma un camino. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta de inmediato, la realidad comienza a tomar forma a partir de eso. Pero de esta comprensión surge algo aún más profundo. Si el espíritu continúa, si la vida no termina con la materia, si las experiencias se acumulan con el tiempo, así que todo lo que estás experimentando ahora forma parte de un viaje mucho más grande que esta existencia. Esto significa que lo que transformas hoy no solo impacta el presente,
sino que también repercute en el futuro de tu propia conciencia, y aquello que evitas comprender tiende a reaparecer, no como castigo, sino como una continuación. Este es el punto de inflexión más silencioso y al mismo tiempo más intenso. Darse cuenta de que no hay escapatoria real del propio proceso evolutivo. Todo conduce al aprendizaje, todo converge hacia el desarrollo, y cuanto más se resiste uno, más evidente se vuelve la necesidad de transformación. En este punto, la tensión alcanza su punto máximo, porque ya no es posible ignorarlo. Los patrones son visibles, las repeticiones tienen sentido, las conexiones están empezando a encajar. Y surge una pregunta inevitable con creciente fuerza. Si todo lo que experimentas está relacionado con lo que necesitas aprender, ¿qué es exactamente lo que aún no estás dispuesto a transformar? Y tal vez incluso más profundamente, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de cambiar, pero has elegido seguir igual? Esta percepción no acusa, sino que revela. Revela que el poder de cambio siempre ha estado presente, aunque no se haya reconocido. Revela que la evolución depende no solo del tiempo, sino también de la conciencia aplicada a cada elección. Y, sobre todo, revela que el punto de inflexión no está en el futuro. Él está aquí en este preciso instante, en la forma en que lo observas, en la forma en que Él lo interpreta, en la forma en que decidas actuar de ahora en adelante, porque una vez que ves con claridad, ya no es posible volver a ver de la misma manera. Y algo dentro de ti ya ha empezado a darse cuenta de esto. Aunque todavía no puedas explicarlo del todo, llega un punto en el camino en que la búsqueda deja de ser externa y se vuelve interna, no como una evasión, sino como un retorno. Todo lo observado, sentido y cuestionado comienza a reorganizarse en una comprensión más simple, serena y a la vez más auténtica. Ya no es necesario acumular respuestas. Se vuelve esencial integrar lo que ya se ha revelado. Según las enseñanzas de Allan Kardec, la vida se presenta como una escuela continua, donde cada experiencia, por común que parezca, participa en un proceso mayor de crecimiento espiritual. No hay privilegios ni condenas definitivas, solo diferentes caminos recorridos en diferentes momentos, todos conduciendo al mismo objetivo, la evolución moral. Y cuando esa comprensión se aclara, algo cambia para siempre. La responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un instrumento de liberación. Porque comprender las leyes que rigen la vida implica reconocer que cada pensamiento cultivado, cada acto sostenido y cada actitud adoptada tienen consecuencias que trascienden el momento presente, no como una amenaza, sino como una oportunidad constante de crecimiento. La vida, entonces, se convierte en un campo de elecciones conscientes, en la forma en que respondes ante una dificultad, en la forma en que tratas a alguien que piensa diferente, en la forma en que lidia con sus propias imperfecciones. Es en estos detalles aparentemente sencillos donde se transforma el espíritu, y quizás esta sea una de las revelaciones más profundas. No es necesario esperar a que ocurran grandes acontecimientos para que se produzca la transformación. La transformación sucede en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones, en los pensamientos que elegimos cultivar cuando nadie nos observa. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo un solo pensamiento puede alterar por completo tu estado interior? ¿Cómo una elección diferente, incluso una sutil, puede cambiar el curso de toda una situación? Estos movimientos casi invisibles son los verdaderos puntos de inflexión, porque es en ellos donde el espíritu encuentra su lugar. Es en estas situaciones donde decides si continuar repitiendo viejos patrones o avanzar hacia algo más equilibrado, más consciente, más acorde con las leyes que rigen la vida. Y cuando esa decisión comienza a tomarse intencionalmente, la realidad circundante también se transforma, no de forma inmediata ni mágica, sino progresiva y coherente, reflejando los cambios internos. La paz ya no depende únicamente de las circunstancias. La claridad comienza a surgir incluso en medio de las dudas. Y la vida, antes percibida como impredecible, revela una lógica que se hace cada vez más evidente. Pero este viaje no termina aquí. De hecho, nunca termina, porque el espíritu está en constante movimiento, aprendiendo, adaptándose, evolucionando. Cada nuevo conocimiento abre el camino a una nueva etapa. Cada transformación revela nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevos niveles de conciencia. Y esto no debe verse como algo lejano o complejo. Está sucediendo ahora, en la forma en que escuchas estas palabras, en la forma en que reflexionas sobre ellos, en la forma en que elijas incorporarlas, o no, a tu vida. Quizás ya estés empezando a darte cuenta de que no se trata solo de comprender conceptos, sino de vivir de acuerdo con ellos. Y eso requiere práctica.
Se requiere presencia. Ante todo, exige honestidad con uno mismo, porque nadie puede hacer este proceso por ti. Pero al mismo tiempo, nadie está solo en esto. Existe una conexión constante entre todos los seres, visibles e invisibles, que atraviesan diferentes etapas, pero que comparten el mismo destino evolutivo. Y reconocer esto transforma la forma en que te posicionas en el mundo. Hace que el juicio sea menos necesario, la comprensión más fácilmente accesible y el deseo de evolucionar aún más genuino. Si algo en tu interior resonó durante este viaje, permítete seguir explorando. Observa tus pensamientos, presta atención a sus reacciones, cuestiona tus decisiones, no como una forma de represalia, sino como un camino hacia la toma de conciencia, porque es de esta manera, paso a paso, como el espíritu se ilumina, y así es como la vida revela su verdadero significado, poco a poco. Si esta reflexión te ha resultado significativa, si ha despertado algo que quizás ya estaba ahí, pero que aún no había sido nombrado, deja tu huella aquí. Dale me gusta a este video, comparte tus opiniones en los comentarios, incluso de forma anónima si lo prefieres, y suscríbete al canal para seguir este recorrido, porque el conocimiento, cuando se comparte con sinceridad, deja de ser mera información y se convierte en un verdadero instrumento de transformación. Y tal vez esto sea solo el comienzo de algo que tu conciencia se ha estado preparando para comprender desde hace algún tiempo.